O sea, mi mente ya no podía. No era más. para menos, claro. No, yo no quiero esto para mi vida. Me derroto ante Dios, pero andaba en desobediencia y quería que Dios me respondiera inmediatamente. Si este hombre no va a cambiar, cámbiame a mí. Yo creí que como estabas en iglesia y fuiste a terapia, ya habías cambiado. Ya cambió todo. Hoy puedo llorar y me puedo sentir triste, pero yo me levanto, el Señor me levanta como el ave fénix. Yo puedo decir que soy feliz. No hay montaña muy alta, para ti no hay final. No te rindas, no, 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 tu momento ya llegó. Ya llegó, ya llegó. Hola, ¿cómo están? Cuando el dolor no tiene nombre, pero Dios sí. Hoy nos acompaña una mujer cuya historia estoy segura que los va a estremecer. Siendo una niña fue abusada, su padre mata a su mamá delante de ella y luego él se quita la vida. Esta es una evidencia de una herida muy profunda que nuestra invitada vivió, pero también lo más importante y lo que queremos resaltar es que es una historia transformadora de resiliencia y llena de esperanza. Hoy con nosotros, doña Flor Marín. Bienvenida, Florcita. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Quisiera preguntarte, Flor, de lo que nos has contado, ¿cómo fue esa infancia? Contame. Bueno, fue una infancia muy triste. Era solo trabajar y cuidar a mis hermanos. Recuerdo que en ese tiempo no había cocina ni nada, entonces yo me tenía que cocinar en un fogón mientras que mi mamá se iba al campo a trabajar con mi papá. Y por la tarde ir a la escuela, o por la mañana ir a la escuela y en la tarde cuidar a mis hermanos. Esa fue mi niñez hasta que yo recuerde, ¿verdad? Comentabas que lamentablemente fuiste víctima de un abuso y presenciaste una situación que un niño no debería presenciar. Sí, siempre recuerdo esa imagen, no se me olvida, solo Dios la podrá borrar en su momento. Era una tarde lluviosa, muy lluviosa. Mi mamá me mandó a recoger a la escuela con su hermano, un tío, y ese tío me llevó a la casa donde yo vivía y supuestamente a cambiarme de ropa porque me había mojado y él abusó de mí. Cuando vives esas situaciones y además hay un momento donde presencias en primera persona la situación de muerte de tus papás, ¿qué pasa con esa niña? Esa niña, bueno, a los 10 años mi papá era alcohólico, un hombre agresivo, un hombre que se hacía lo que él decía. Mi madre, una mujer sumisa, muy sumisa, temerosa, que mi papá tomaba alcohol y cuando tomaba la sacaba al patio a dormir al patio en las noches. Nosotros le abríamos la puerta al patio para poderla meter a escondidas para que ella durmiera entre la casa. Hasta que llega un momento en que mi mamá se viene a trabajar a San José y nos deja a nosotros allá en Siquirres con mi papá. Mi papá lleva a una mujer, nos saca fotos y todo. La cosa es que cuando un día él nos dice que venimos a ver a nuestra mamá, ¿verdad? Éramos 4 hermanos, pero mi mamá se había venido con uno, el que me sigue a mí, Miguel, y llegamos a la casa de mis padrinos. Lo que menos imaginábamos nosotros es que ese día era el último día que yo iba a ver a mi madre, ¿verdad? Y ese día tu papá le dispara a ella. Sí, resulta que estábamos todos viendo una película en la casa de mis padrinos y en el cuarto, ¿verdad? Y mis papás estaban en el cuarto de pila, hablando. Y mi papá le enseña las fotos que nos había sacado con otra mujer y todo. Entonces mi mamá le dice, ve, Miguel, ve. Y él dijo nada. Y le metió un balazo. Y le metió el otro. Y ella cayó. Y yo estaba así, al frente, en la puerta, en ese momento. Y yo vi cuando él le disparó delante mío y después se disparó él. Quedaron juntos. Mi mamá duró 22 días en el hospital México.
y quedaron juntos y juntos quedaron en el cementerio, ¿verdad? En la misma, la tumba, como que el hueco la estaba esperando ahí para estar juntos, ¿verdad? Pero muy duro. ¿Cómo hace la niña? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo? Sobrellevar eso. Exacto. ¿Qué ¿cómo? pasó? Sí, en ese momento yo tenía 4 hermanos menores, ¿verdad? Usted era la mayor. Yo era la mayor y yo pasé por encima de los cuerpos gritando, no sabía qué hacer en ese momento. Nos recogen, nos llevan donde mi abuelita, donde estaba el abusador. Una niña de 10 años no sabía qué hacer. Y ahí comencé a trabajar en casas a los 10 años para ayudarle a mi abuelita a mantener a mis hermanos. Y iba y trabajaba a mediodía, iba a la escuela a mediodía para poder ayudar a esa señora que nos crió con tanto amor, ¿verdad? A pesar de... Pero el abusador seguía abusando de mí. Y ella no sabía que el abusador estaba en la casa. No, ella ¿Nunca les dijiste? Nunca les dije nada porque yo le tenía mucho miedo a mi papá. Nunca les dije nada. Ella era el hijo de ella y ella no me creía, ella no... Yo lo que hacía era que ella cuando reconstruyó la casa, yo le dije, antes se usaban los patios de luz dentro de las casas. Sí, claro. Entonces yo le dije a ella, hacerme ese cuartico para mí, pero no era que yo quería un cuarto para mí sola, era porque era el único cuarto que tenía puerta. Para refugiarse. Entonces yo lo que hacía era que yo quería esconderme, o sea, refugiarme ahí y él como cuando a la noche él se levantaba y se arrastraba como una culebra para que la sombra no lo vieran donde él andaba, la sombra del cuerpo en la noche. Y yo lo que hacía era que atravesaba la cama. En la puerta. En la puerta. Para trancarla, que no pudiera entrar. O llamaba a mi abuelita, abuela, para que ella contestara y él se diera cuenta que él andaba ahí, o sea, que él se diera cuenta que mi abuelita estaba Y vestida. que vos ya le estabas diciendo a él Sí. que, o sea, mostrándose, evidenciándolo. Evidenciándolo, exacto. Sí. ¿Qué empieza a pasar con esta muchachita que empieza a crecer? ¿Cómo empieza a enfrentar la vida? Difícil, muy difícil, me refugié en el alcohol. Me refugié en el alcohol, buscaba compañía en otros hombres, por alcohol, por buscar tal vez esa área paternal. Como que alguien te protegiera. Y crecí y hasta los 14 años me fui y me vine para San José a trabajar en una casa. Y ahí salí, ya comencé a crecer y seguí dando vueltas hasta que a los 17 años Dios me bendijo con mi primer hijo. 17. Tu hijo mayor. Mi hijo mayor. Ajá. ¿Eso quiere decir que empezaste a criar a tu hijo con compañía o solita? ¿Cómo fue esa etapa también? Sola, tengo 3 hijos maravillosos. Qué bello. Buenos, los amo, son mi motor. Claro. Tengo 4 nietos. Ay, que qué belleza. son mi alegría, ¿sabe? Que me inyectan, cada vez que yo los veo ellos me inyectan como esa vitamina. Claro. Qué lindo. Esa vitamina que para seguir, ¿verdad? Tuve mi primer hijo, después a los meses volví a quedar embarazada porque nunca tuve quien me hablara de cómo planificar, de cómo cuidarme, de una enfermedad, nunca tuve nada. Mi proceso de menstruación, entonces, o sea, no sabía. Y cuando yo me di cuenta, tenía 3 meses de embarazo y no lo sabía. Entonces, nunca tuve eso. Fue un embarazo difícil, muy difícil, pero ahí está mi retorno. Ahí están. Qué lindo. ¿Cómo hiciste para...? Porque estaba sola, ¿verdad? ¿Cómo hiciste para criarlos, educarlos? Cuidarlos incluso. Sí, inclusive cuidarlos porque tenías que trabajar. Sí, bueno, siempre tuve el apoyo de la viejita, ¿verdad? ¿Tu abuelita? Sí, mi abuelita, que fue como una madre para mí. En medio de su ignorancia y todo, ella siempre me apoyó, siempre me los cuidó y yo trabajé mucho. En un tiempo me sentía culpable porque
yo le decía a mis hijos, nunca estuve con ellos un domingo. O sea, cuando ellos estaban en la casa, yo tenía que trabajar. Yo trabajé en bares, en restaurantes, limpiando casas. Lo que en fuera. Porque mis hijos tenían que comer. Claro. Incluso cuando salieron las galletas chiqui, Qué rico. siempre gozábamos porque ellos las hacían así, ¿se acuerdan? Entonces siempre el desayuno nosotros los domingos era una galleta chiqui para cada uno y una galleta soda con una taja de queso, que era lo que a mí me gustaba. Esos eran los desayunos juntos. Qué bonito. Wow. Cuando mis hijos querían algo, yo siempre les decía, sí, mi amor, pero cuando me pagan. Incluso una Navidad no teníamos nada y mi segundo hijo Edgar un día me dijo, mami, tranquila, vas a ver, todo va a salir bien, y compró un número él y se lo pegó. Ay, qué belleza. Y pudieron celebrar la Navidad. Qué bonito, Flor. Eso sembraste en ellos. Sí, son qué cosa más linda. Son muy buenos hijos. Sí, qué lindo. Son muy buenos hijos. Qué lindo. Mi hija Liz es una bendición. Edgar, o sea, me siento muy orgullosa de los hijos que crié. Claro que sí. Claro, ellos tienen que saber, la mamá también. Que tiene, por supuesto. Florcita, vivía lamentablemente la situación del alcohol. Sí. Ya yo también le dije, Florcita, sí. Estamos en confianza. ¿Cómo llega a haber un giro? ¿O cuándo se detiene esta dinámica que parece ser como una espiral, ¿verdad? Que se queda uno ahí. Mi sueño siempre fue tener una casa para mis hijos. Yo le decía al Señor, en ese tiempo no lo conocía, pero estaba la semillita ahí. Claro. Yo le decía, Señor, antes de yo irme, yo quiero que mis hijos queden con una casa porque yo rodé mucho. Y pasó que me enamoré. Me enamoré y un hombre me habló de Dios. Pero fue un hombre que también estaba caído en las drogas, en el alcoholismo. Y un día dije yo, ya no quiero trabajar más en bares, no quiero trabajar, no quiero más. Una decisión tajante. Una decisión, sí. Entonces tuve 10 años trabajando en un bar-restaurant que yo lo monté. Y dije, no, pierdo todo, prestaciones, pierdo todo. Porque aparte de eso me había enredado con el dueño sentimentalmente, ya entonces yo tomaba más, no tenía tiempo para mis hijos, entonces yo un día dije no, y me pedí el bono, y reconstruyendo la casa, era bono y préstamo, sí, era bono y préstamo, y entonces ahí conocí a mi primer esposo. Vino con bono la casa. Sí, que era el esposo. Pero él fue el que me habló de Dios, él fue el que... Y ahí comenzó a cambiar mi vida, ¿verdad? Y ahí nos casamos al tiempo, pero él nunca cambió. Entonces ya fue otro sufrimiento más. Claro, sí, total. Porque ya yo no tenía el respaldo de la abuela, ¿verdad? Ya yo había salido de esa casa. Entonces fue cuando ya Flor comenzó a robar. Con el combo, con sus 3 hijos y ya con hambre, pero porque yo sabía que de la abuela, aunque había maltrato, pero también había un arroz, una galleta para mis hijos, ya ahí no, ya ahí entonces yo tenía que trabajar más fuerte, entonces fue cuando comencé yo a enseñarle a mi hija cómo hacer una lista, cómo ir al supermercado. Entonces entre los 3 se arreglaban la casa, entre los 3... Los 3 se cuidaban solitos. Sí. Y yo trabajaba. O sea, empezó a haber un cambio, pero ¿qué pasó con la sanidad? ¿Estabas sana de lo que habías vivido o qué pasaba por dentro? El cambio viene muchos años después de que ya yo me sentía cansada de sufrir, porque siempre estaba la depresión. Llegué a caer 2 veces en el psiquiátrico, dejar a mis hijos solos, porque o sea, mi mente ya no podía. No era para menos, claro. Entonces, en veces no tenía trabajo, en veces estaba postrada en una cama, no sabía cómo. Pero llega el momento en que yo me derroto ante Dios y le digo, Dios, ya no puedo más. Sí. Si este hombre no va a cambiar, cámbiame a mí.
Qué bueno. Wow. O sea, quitaste la mirada de él y se la pasaste a Jesús. Sí. Cambia. Y conocí de Cristo, pero andaba en desobediencia. Pero un día estaba caliente, otro día estaba fría y en eso. Porque yo quería que Dios me respondiera inmediatamente, que me sanara inmediatamente. Yo no quería sufrir, yo no quería postrarme en una cama más, pero siempre caía en la depresión, siempre caía en la tristeza, siempre caía en buscar la compañía de que alguien me chineara, de que alguien me... Hasta que hace unos años llegué a mi iglesia, derrotada. Ya estaba divorciada de mi primer esposo. Y le pido a Dios que me dé un esposo, porque yo no puedo estar sola. Y yo le dije, Señor, yo quiero un esposo, pero que sea temeroso de ti. Que te ame a ti primero que mí. Y me da Dios un esposo. Pero también vuelvo a recibir agresión, vuelvo a tener que esa mujer sumisa, que no salía a la casa, que porque aquí, que dónde estás, o sea, hace algo tremendo. Vuelves a repetir la historia, o sea, la misma historia de tus ciclo. papás, El de tus mismo papás, ciclo. igual en tu vida. Sí, Tu hija te hizo una invitación varias veces. sí. Ella me decía, mami, vaya a Peniel, mami, vaya a Peniel. Y yo decía, ay, no. Porque yo muchas veces estaba en tratamiento psiquiátrico, psicológico. Y creías que era algo más, una cosa Sí. más. Entonces yo decía, no. Ahora en diciembre y enero, yo me quería morir. Me sentía tan sola, vi a mi casa tan fea, no me quería arreglar, no, o sea, Estás en una depresión. en una En un depresión. sinsentido. Ajá. Y yo le decía a mi hijo, yo no quiero vivir. Yo intenté 2 veces suicidarme hace muchos años atrás. Ya mis hijos grandes, ya mis nietos por su lado ya están grandes. También. Ya no es esa tita que venga y vamos, y no, ya ellos están grandes. Me ha costado entender, porque ya ellos están grandes, que tienen su vida. Y llega mi hija y me dice, vaya mami a Peñero. Mami, ya te voy a llamar y te voy a... No, sí, mami, ya yo cansada de que me estuviera diciendo. Ya voy. Ya para que se sosegara. Para que se callara, sí. Ya, saque la cita, le dije yo, saque la cita. Así, saque la cita, está ahí. Flor, ¿qué cambia cuando llegas a Peniel? Al método Peniel. Cambia todo. Bueno, primero Dios, ¿verdad? Cambia en que comenzar a confiar en la gente. Antes yo llegaba a mi iglesia y yo no sentía sentido de pertenencia. En todo lado, yo iba a una reunión y sentía que no encajaba. Comencé a creer en mí primero que nada. Qué lindo. A creer en mí y saber que lo que esa niña sufrió no era culpa de ella. Número Yo 1. no era culpable. No, para nada. Wow. Hoy, ahora que mencionas a esa niña, esa jovencita, con esta sanidad y esta confianza que tiene Florcita hoy, ¿qué le dirías? Que sea feliz, ya ella sanó, ahora le toca ser feliz. Hace poquito mi hijo me dijo a mí, de un problemita ahí que tuvimos, me dice, mami, yo creí que como estabas en iglesia y fuiste a la terapia, ya habías cambiado. Ya cambió todo. Y yo le dije, no, mi amor, yo sigo siendo un ser humano, Claro. también me puedo enojar, también puedo llorar y también puedo discutir. Pero eso también lo aprendí en Peniel, que también me puedo enojar y no sentirme culpable porque yo me callaba. Muchas veces me pasaron muchas cosas por no decir no. Aprendí también que yo tengo derecho a decir no, que tengo derecho a llorar, que tengo derecho a sentirme triste, que tengo muchos derechos que yo antes no. Ahora yo si quiero dormir todo el día, duermo todo el día. Si quiero, ¡Qué dichosa, Florcita! ¡Qué dichosa! Eso es libertad. pero ya como en serio. Pero si quiero salir, salgo. Muy Si me bien. quiero maquillar, me maquillo. Si quiero, no me maquillo. O sea, son cosas que ahora yo las disfruto. O sea, yo las disfruto. O sea, esa niña
yo la veo en el espejo y yo le digo, ¿sos linda? Ay, qué bonito. Yo me río en el espejo, pero también en vez de arrugo las cejas, dice mi hija. Entonces le digo, ¿por qué estás arrugando las cejas? Dios me ha hablado mucho de ¿cómo se llama? De que Él está. Todavía hoy sentía miedo de venir. Yo lloré antes de llegar aquí. Me imagino, Flor. Pero es que qué bonito también, porque no quiere decir que por tener el sentimiento y porque de repente se te salgan lágrimas que no sanaste. O sea, sí está sano. El asunto es que es un recuerdo que está ahí. Hoy puedo llorar y me puedo sentir triste, pero yo me levanto. El Señor me levanta como el ave fénix. Qué lindo. Levántese, ya, lloró y yo digo, se vale, pero no quedarse, ya yo no me quedo ahí, en esa depresión, en esa tristeza. Bendito Dios, qué lindo. Hoy la palabra me dijo, donde vayas, yo estaré contigo. Ay, qué belleza. Ay, qué Entonces lindo. yo le dije, Señor, voy, pero yo tengo pánico, ya no tengo pánico. Yo ya la veo sueltita, sueltita. Entonces, o sea, y es tan lindo cuando uno conoce de Dios, cuando uno le entrega su vida a Dios. Yo le dije, Señor, hoy yo le decía en la mañana, Señor, o sea, no soy nada, o sea, sin ti no soy nada. Gracias porque me despertaste. Gracias por esta oportunidad. ¿Qué le dirías a alguien que nos está viendo, que ha pasado por algo similar o está pasando por agresión también, o vivió un abuso, ¿verdad? También, y tal vez nunca lo ha hablado? Porque ahora que decías esto, me hacía pensar que podemos estar, pero no estar completamente en una iglesia o en algún lugar, que hay que hacer un trabajo personal que es importante. Entonces, ahora que lo estás contando, ¿qué le dirías a alguien que nos está viendo hoy, que se siente identificada con tu historia? Que confíe en Dios, que ponga todo en manos de Dios, que es el único que nos puede sanar, que nos puede consolar, que no hay nadie más que Él. Segundo, hablar. Yo aprendí a sanar hablando, contando, a buscar, no todo el mundo, pero siempre hay personas que el Señor pone. Dios ha puesto en mi camino personas que yo le daba gracias hoy. Yo tengo 2 matrimonios en mi vida que me ayudan, que me jalan. Yo me les pegué como una garrapata, les digo, pero péguense ustedes a las personas que ustedes les tengan confianza como una garrapata. Cuénteles, hablen de eso que duele. Yo aprendí a sanar hablando. Como les digo, si vale llorar, si se vale deprimirse, pero se levanta. Lloremos, oremos y levantémonos. Mis hijos han sido una base muy importante en mí. ¿Por qué? Porque yo me tragaba muchas cosas para que ellos no se dieran cuenta o para que no me vieran triste. Y ahora ellos me dicen, mami, ¿qué tenés? Mi hija Mela que me dice, mami, ¿qué tenés? Entonces yo le digo, ay, no, nada, pero ya ella me conoce, ya me conoce. Y a mí me encanta abrazar. Yo voy a la iglesia y yo abrazo a las personas porque muchas personas que hay afuera necesitan un abrazo. Claro, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Y en mi iglesia me dicen, ay, qué rico abrazo. Qué rico. Pero es que a mí me gusta, yo no sé, me nace. ¿Por qué? Porque muchas veces yo necesité un abrazo. Y ahora es lo que hago. O sea, no porque lo quiera hacer, sino porque el Señor, o sea, hace que nazca eso. Yo le dije al Señor, yo te quiero servir, me encanta servir. Qué lindo. Me encanta servir, me encanta chinear, me encanta cocinar y yo soy feliz. Ahora puedo decir que yo después de que hice la terapia y método Peniel, que llegué a Peniel, yo puedo decir que soy feliz. Ay, qué belleza. Que he sanado y cuando se terminó la terapia en Peniel lloré. Ya nosotras también. Lloré y me iba en el bus para Cartago, lloré como si nunca hubiera ido, porque o sea, fue y ha sido para mí algo tan grande que Dios, como le digo, puso ahí mi hija y siempre se lo digo a ella, madre, gracias. Qué lindo, sí. Gracias porque... Claro. Dios la usó a ella. Sí, Dios la usó y la usa mucho. Qué lindo. Porque ella es una bendición. Todos mis hijos, es que, bueno, el Señor no se equivocó. Yo siempre lo he dicho, yo he pasado por un valle de espinas, muy fuerte.
me han pasado cosas muy fuertes, pero Dios al final tiene un camino, una alfombra de rosas, de pétalos de rosas. Qué belleza. Ay, qué Oye, promesa. Sí, siempre, esa siempre han sido mis palabras y eso es lo que el Señor me pone en mi corazón. He sufrido mucho, pero al final voy a ver un camino de rosas, de pétalos de rosas. Y yo quiero ser feliz. Yo le digo a mi hija, dice, es que mami, te decís que tenés un año más, porque yo le digo, ¿cuántos años tenés? 60. No tenés 60 todavía. Se va adelantando. Entonces me dice, pero es que yo quiero llegar a ser una señora grande. Que me anden, y digo, quizás ni me anden de la mano, pero ese es mi sueño. O sea, ese es mi sueño, es llegar a ser una persona grande, feliz. Ya sos grande. Ya sos grande y ya sos feliz. Muchas gracias por esta entrega, por este cariño, para contar algo que no es fácil, pero muchas gracias porque estás tocando corazones, porque hoy hay más de una persona que necesitaba escuchar esto que tan valientemente acabas de contarnos. Entonces yo quiero agradecerte de verdad tu tiempo, venir desde Paraíso, ¿verdad? Hasta Heredia, de verdad muchas gracias por sacar el rato. Me uno al agradecimiento, Nati, también te digo muchísimas gracias, y a ustedes que nos están viendo también muchísimas gracias. Los invito a que nos vean, que compartan este testimonio con alguien y que también nos vean en el próximo episodio, que tendremos la historia de una persona maravillosa. Ay, también, sí. que pasó una historia increíble, ¿verdad? Y que la vamos a tener con nosotros también la otra semana. El giro inesperado. El giro inesperado. Nos vemos la próxima. Chao. Tu luz interior.